De ahí comenzamos a grabar, segundo medio B, la clase de hoy, jueves 18 de noviembre. Hasta el momento me dicen que hay 13 conectados para que puedan volver a recordar a sus compañeros de la clase de hoy. Hoy día vamos a recordar y vamos a calcular lo que habíamos hablado de la constante de Kepler. En la prueba del día miércoles, si bien es cierto son con alternativas, ustedes van a encontrar algunas alternativas que tienen ejercicios. Y uno de esos ejercicios que quería repasar en estas clases que nos quedan es justamente calcular la constante de Kepler teniendo datos conocidos, como los que aparecen en el libro, y también calcular periodo y distancia media de los planetas al Sol o de cualquier cuerpo al Sol utilizando la tercera ley de Kepler. Entonces, hoy día nos vamos a enfocar netamente en el cálculo de la constante y el día martes, cuando tengamos ya la clase presencial, ahí nos vamos a enfocar en la otra parte de cálculos de T y R, de periodo y de distancia. Entonces les voy a compartir pantalla. Ya, ahí se compartió. Entonces me voy a ir primero al texto. Ya, si ustedes se fijan en las páginas de la 90 en adelante, ahí aparecen datos de los planetas. Esto ya lo vimos en una clase anteriormente. Datos de diámetro, periodo de rotación, periodo orbital, distancia media del Sol, de los 8 planetas. Bien, entonces, cuando uno habla de Kepler, sobre todo de la tercera ley, lo que ocupamos nosotros es el periodo orbital, lo que se demora en dar una vuelta al Sol, y la distancia media, que es el promedio de la distancia del planeta al Sol. Entonces, por ejemplo, y aquí es donde vamos a escribir algo, para poder realizar un ejercicio, nos tienen que hacer una pregunta y darnos algunas variables, algunas instrucciones para poder obtener un resultado. Entonces, por ejemplo, si nos hacen esta pregunta, voy a elegir otro color. Ahí sí. Por ejemplo, si nos dijeran cuál es el valor, de K para Mercurio. Escuché un sonido, no sé si hay alguna pregunta, algo. Ah, están colocando su nombre. Sí, pueden colocar su nombre ahí en el chat para la asistencia. Como le estaba diciendo, ustedes el día de la prueba pueden contar con el libro, así como mismo lo tengo yo en PDF o físico, con el cuaderno, con los apuntes, y yo les podría hacer esta pregunta. ¿Cuál es el valor de K para Mercurio? Y las alternativas podrían ser muy cercanas a lo que el K teórico nos dice. Acuérdense que el valor de K de Kepler es 3 por 10 elevado a menos 19, pero es en forma teórica, segundo cuadrado, metro cúbico. Porque en forma real, esto es una aproximación. Les puede dar 2,5, 2,6, 3,1, 3,5, va a variar. Entonces, para las alternativas pueden ser muy parecidas. Lo importante es fijarse que en la constante de Kepler siempre va a haber un 10 elevado a menos 19, y ese valor es el que puede cambiar, el 3. Puede ser 2, algo o 3, algo. Entonces, en el dato de Mercurio, lo primero que tienen que saber ustedes es que K se calcula como periodo orbital al cuadrado dividido en la distancia media al cubo. Eso es lo que nos dice la tercera ley de Kepler. Si nosotros nos vamos al libro, nos dan esa sola pregunta, nada más, no nos dicen ningún otro dato. Entonces usted va a ir al libro y dice, periodo orbital de Mercurio, aproximadamente 88 días terrestres. Nos volvemos
acá, donde estamos anotando. Entonces, colocamos T, es aproximadamente 88 días terrestres. Ese es el primer dato que nos da el libro. Y la distancia media dice 57.894.376 kilómetros. 57.894.376. 57.894, si no me equivoco. Sí, 894.376. 894.376 kilómetros. Entonces, a partir de una sola pregunta, fíjense que yo ya tengo datos. La constante de K siempre va a estar con ese valor. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Esta es la fórmula que vamos a ocupar, T cuadrado dividido en R al cubo, según la tercera ley de Kepler, y el libro nos ofrece estos datos que están acá. Ahora, según lo que nosotros hemos visto en clases, ¿se reemplazan esos 88 acá o hay que hacer algo? Hay que pasarlo a segundo, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se pasan a segundo? ¿Quién sabe? ¿Cómo pasar 88 días de la Tierra a segundos? Ya lo han hecho antes. 600, pero sería igual. ¿Cómo? Ah, se le quedó el micrófono. ¿Alguien de ustedes me podría decir cómo se pasa días a segundos? ¿No sería 88 por 24 por 3600? ¿O no? Exacto. Muy bien. Entonces vamos acá. Convirtamos los valores. T aproximado serían 88 días terrestres por las 24 horas que dura un día terrestre, por los 3600 que tiene cantidad de segundos en una hora. Entonces, si nosotros nos vamos a la calculadora, ¿qué es lo que tienen que tener para el día de la prueba? 88 por 24 por 3600 nos da 7.603.200 segundos. ¿Qué pasa con la distancia? Hay que pasarlo a metros. ¿Y cómo se hace eso? Si tengo en kilómetros, ¿cómo se pasa a metros? Multiplicando por 100. Un cero más. Son 1000. 1000, eso. Sí, porque 1000 metros es un kilómetro. O sea, al multiplicar por 1000, lo que me están diciendo matemáticamente es agrega 3 ceros. Acuérdense de eso. Siempre que nos dan en kilómetros significa agregar 3 ceros más. Entonces serían 57.894.376.000 metros. O sea, son 57.000 millones. Casi 58.000 millones. El planeta más cercano. Para que se den cuenta la magnitud del sistema solar. Entonces tenemos los datos, transformamos los datos a segundos y a metros, que es lo que nos dice Kepler, y ahora podemos reemplazar en la fórmula que está acá. Entonces nos dice que K va a ser igual a 7.603.200, eso va a estar al cuadrado, dividido en todo ese número grande, 57.000 millones, 894.376.000 al cubo. Si eso lo hago en la calculadora, aprieto al cuadrado los 7 millones, inmediatamente me aparece una notación científica. Siempre les digo, utilicen 2 decimales solamente, no utilicen todos los decimales. Entonces aquí me aparece en la calculadora 5,78 por 10 elevado a 13. Ustedes vayan corroborando si es que está bien lo que estoy haciendo. 5,78 por 10 elevado a 13.
eso me da lo de arriba al cuadrado. Lo de abajo es al cubo. Hay algunas calculadoras que tienen el cubo incorporado en una tecla, hay otras que tienen que apretar Shift. Shift para colocar el cubo. Entonces coloco 57.894.376.000 al cubo. También me da una notación científica. 1,94 por 10 elevado a 32. Entonces, ¿qué les dije en una oportunidad? Que era más sencillo, porque esta notación científica, colocarla en la calculadora puede ser engorroso también. Y obviamente colocar después de la coma 30 ceros a la derecha también. Entonces, esto se hace aparte. Esto se hace según las propiedades de la potencia. Como hay multiplicación, lo puedo dividir, lo puedo hacer aparte. ¿Qué es lo que me dice la propiedad de la potencia? Que si yo mantengo una base, resto los exponentes. Y esto lo puedo hacer aparte también como una división normal. Entonces, se mantiene el 10. Y si yo resto 13 menos 32, aparece inmediatamente el 19. 13 menos 32 es menos 19. Entonces quiere decir que vamos bien. Segundo cuadrado, metro cúbico. Y me queda solamente dividir esa parte de acá como un número normal, 5,78 dividido en 1,94 en la calculadora. Me da 2, si lo aproximamos, 2,98 por 10 elevado a menos 19. O sea, es muy, muy parecido a la constante teórica. Casi 3. Entonces, ahí obtenemos nuestra constante de K para mercurio. Y en las alternativas, por ejemplo, si ustedes siguen estos pasos, se van a dar al tiro cuenta cuál es la correcta, pero también podrían haber 2,57, por ejemplo, 3,17, 3,48. O sea, se parecen mucho. Todas se van a parecer acá. Pero cada planeta va a tener una distinción en particular con los datos que aparecen en el texto. Déjense llevar siempre por los datos que aparecen en el libro, porque de ahí yo saco las preguntas para poder que todos tengamos la misma respuesta. Si ustedes lo buscan en internet, puede que una cifra o un redondeo les puede dar otro número. Entonces, hasta el momento, Mercurio se comporta según lo que dice Kepler. Se comporta como cualquier planeta alrededor del Sol, porque esa es la constante de Mercurio. Si tienen duda, consulta, me interrumpen nomás. Acuérdense que no lo estoy mirando, yo estoy mirando la presentación. Ya. La misma pregunta, pero para un planeta más grande y más lejano. Sería Júpiter. ¿Cuál es el valor de K para Júpiter? ¿Por qué Júpiter? Porque aparte de que nos va a dar un buen valor, un bonito valor, según los datos del libro, también hay una complejidad que puede ser matemática. Y ahí a lo mejor a ustedes se les puede olvidar algo, se pueden enredar. Recordando siempre que K es igual a T cuadrado dividido en R al cubo. La constante de Kepler. Nos vamos al libro. Bajamos. Donde dice Júpiter. Acá tenemos los datos. Dice que Júpiter tiene un periodo orbital aproximado de 12 años terrestres. Entonces nos vamos acá y colocamos. El periodo orbital aproximado son 12 años terrestres. Mercurio eran días. Estos son años. Y el R que se tiene calculado aproximado es 778.412.026 kilómetros.
778, 412, me faltó uno más, 0,26 kilómetros. Ya saben lo que tienen que hacer, tienen que transformar. Delante lo que hicimos fue transformar de días a segundos. Ahora los años. ¿Cómo tenemos que transformar los años a segundos? 12 por 365 por 24 por 3600. Exacto. Muy bien. Por 24 por 3600. Ahora nos va a dar un número más grande. Mucho más grande que Mercurio. Y ese es el miedo que yo tengo cuando ustedes ocupan la calculadora, porque se pueden equivocar solo en ese cálculo. 12 por 365 por 24 por 3600. Nos da 378 millones de segundos. Un valor mucho más grande. 378, 432, 000 segundos. Y en el R se hace exactamente lo mismo. Se le agregan 3 ceros más. Y nos queda un número bastante grande. 778, 412, 026, 000 en metros. Ya, ahora a reemplazar. K va a ser igual entonces a 378, 432, 000 al cuadrado. Y eso va a estar dividido en 778, 412, 026, 000 al cubo. Aquí nos debería dar también una notación científica. Acá en mi calculadora, en este tipo de calculadora, la científica, ojalá la puedan llevar el martes, me da arriba 1,43 por 10 elevado a 17. Abajo, 778, 412, 026, 000 al cubo. Un valor mucho más grande. Siempre con 2 decimales, no más. No es necesario colocarlos todos. 4,72. Y lo aproximamos por 10 elevado a 35. Ese es 17 y este es 35. Lo mismo que les dije delante, háganlo por separado. Y aquí es donde viene una complejidad un poquito mayor, a ver si se dan cuenta, porque en otros cursos también me preguntaban mucho acerca de Júpiter. Si ustedes hacen lo mismo que lo anterior, conservan una base y restan los exponentes, se van a dar cuenta que 17 menos 35 no es menos 19, es menos 18. Y ahí algunos se confundieron un poco, pensaron que lo estaban haciendo mal. Y no lo están haciendo mal, porque si ustedes se fijan acá, en la división de números, el de arriba es más pequeño que el de abajo. Eso quiere decir que el valor, el resultado que les va a dar, si ustedes dividen un número más chico con uno más grande, va a ser 0, algo. Entonces, 1,43, si lo divido en 4,72, me da 0,30. Eso está súper bien, porque en realidad incluso nos dio hasta el 3 exacto, 3,0. En notación científica, recuerden que si tú corres la coma hacia la derecha, le estás dando más espacios a la izquierda. Por lo tanto, tienes que aumentarle un espacio a la izquierda, sería aumentarle al 18 en 19. En números, o sea, uno dice aumentar, pero en realidad se está haciendo más espacio a la izquierda. Por lo tanto, eso es 3 por 10 elevado a menos 19. Eso que está ahí. O sea, nos da justo la constante de Kepler.
Júpiter se podría decir como que es el más armónico de los planetas que gira alrededor del Sol. Se debe a su masa también. Hay un equilibrio mucho mayor. Pero, si se fijan en cálculos numéricos, eso está súper bien. Si ustedes lo dejan a sí mismo, estaría bien físicamente, pero matemáticamente está incorrecta la escritura. Acuérdense que la notación científica es con un número distinto de cero, primero, no con un 0,. Así que si les da eso, no se preocupen, se tienen que correr una coma nomás. Ahora, si les da 30 y tantos, o 300 y tantos, con el 10 elevado a menos 19, ahí hay que revisarlo. Ahí quiere decir que no lo hicieron bien. Pero con el menos 19 y con el 3 ya está perfecto. Entonces, con esos datos, les debería aparecer como alternativa la constante de Kepler. 3 por 10 elevado a menos 19, porque a Júpiter le dan, con estos datos que están acá, le resulta justo 3 por 10 elevado a menos 19. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Ahí hicimos el de Mercurio, hicimos el de Júpiter. Podríamos seguir haciendo todos los demás y siempre se hace lo mismo. Si tengo la información en el libro, podría ser el de Saturno, Urano, Neptuno. Todos los datos que están ahí. Y supuestamente les van a dar cercano a 3. Y eso es lo que ustedes tienen que calcular en la prueba. Por lo menos hay un par de ejercicios con constantes de Kepler. Y lo otro que le quería enseñar, que eso también tiene que ver con la clase del martes, no, con la clase del lunes, nosotros el lunes, pero para que vayan adelantando también y que se vayan preparando. Recuerden que la prueba es el miércoles. Tengo la constante K. Que me dicen que es t cuadrado dividido en r al cubo. Esa sería como mi ecuación principal. Y K teórico, el K teórico de Kepler, es 3 por 10 elevado a menos 19. Segundo cuadrado, metro cúbico. Si en la prueba aparecen minutos, horas, kilómetros, centímetros, no lo... Quiere decir que está, independiente que el número sea el mismo, tienen que fijarse en la unidad de medida también. No se vayan a caer en eso. Ahí tengo la parte teórica. Esta es la tercera ley de Kepler y es el valor de la constante. ¿Qué pasaría si me preguntaran por el periodo de un planeta? Como lo que pasó con Plutón. Plutón se sabe que son 250 y tantos años alrededor del Sol, porque ya se sabe su posición, se sabe su distancia. Al saber la distancia, yo, con el K teórico, yo podría calcular el periodo. Pero de esta fórmula que está acá, ¿quién me puede decir cómo lo hago para dejar la letra T sola? A cualquier lado de la igualdad. ¿Qué tengo que hacer? Es una ecuación, cualquiera. Y mi incógnita es la letra T. K quedaría multiplicando a R, ¿o no? Claro, o sea, lo que me molesta acá es R al cubo. Sí. Y el R al cubo está dividiendo, entonces pasa al otro lado multiplicando. Entonces ahí nos quedaría esto. K por R al cubo es igual a T cuadrado. Pero yo quiero saber cuánto vale periodo, no periodo al cuadrado. ¿Qué se hace en matemática para eliminar el cuadrado? La raíz Exacto. cuadrada. Se aplica raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces eso nos quedaría la misma multiplicación, K por R al cubo, raíz cuadrada, es igual a T. Esto que está acá es la fórmula para calcular el periodo de cualquier planeta conociendo su distancia, conociendo su posición. Entonces esto nos sirve para calcular cálculo del periodo orbital
de cualquier planeta. Esa es la razón de por qué se sabe, lo que les decía, se sabe cuánto es lo que se demora Plutón sin haber presenciado un año en Plutón todavía. Porque teóricamente, si uno reemplaza el 3 por 10 elevado a menos 19 acá, la distancia que tiene Plutón, da en segundos, da tantos millones de segundos que si lo transformamos en años nos da 250 y tantos años. Entonces uno puede predecir cuánto es lo que demora un planeta alrededor del Sol solamente sabiendo su distancia, a través de esta ecuación que está acá. Y hay un ejercicio de eso también en la prueba. Se les da la distancia, el K ustedes lo tienen que colocar como el teórico que está acá, 3 por 10 elevado a menos 19, y aplicando raíz cuadrada les va a dar el T en segundos. ¿Qué pasa con R? ¿Qué pasaría si en un ejercicio me preguntan cuál es la posición de un planeta sabiendo cuánto es lo que se demora? ¿Cómo se despeja de acá arriba R? ¿Qué hay que hacer? Fíjense, tengo que despejar lo que está en el denominador. Los pillé. ¿Qué pasó? Una ecuación cualquiera. Mi incógnita es R. Quedaría K multiplicando a T o T multiplicando a K. ¿O no? No. ¿Qué pasa si Quedaría el R T cubo? dividiendo acá. Eso. Aquí hay sería como un intercambio. Si mi incógnita está en el denominador, entonces paso al otro lado multiplicando y ese que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, se intercambian. Le coloco R cubo, va a ser igual a T cuadrado, dividido en K. Esto tienen que saberlo para tercero medio, tienen que ser más rápido en el despeje de ecuaciones. Nuevamente, yo necesito saber cuánto vale R solo, no R al cubo. ¿Cómo elimino el cubo? Con la raíz cúbica. Se aplica la raíz cúbica, lo mismo que hicimos arriba, pero se coloca ahí raíz cúbica. Por eso es importante el uso de la calculadora, que la puedan ocupar bien. Porque si yo quiero saber R, cuánto vale la distancia de un planeta, sabiendo su periodo, tengo que aplicar raíz cúbica de lo que está acá adentro. Ahí. La raíz cúbica de t cuadrado partido en k me sirve para el cálculo de distancia promedio de un planeta al Sol o a una estrella. Entonces, esto lo tienen que tener listo para el día de la prueba. El de arriba, el de que está aquí en celeste, es para calcular Kepler. Si me dan los dos datos, o si me dicen, sáquenlos del libro, un nombre de un planeta, los puedo sacar del libro, entonces puedo calcular K. El K teórico es 3 por 10 a la menos 19, el aproximado. Si me preguntan K, utilizo eso. Si me preguntan cuánto vale el periodo, utilizo lo que está acá en naranjo. Entonces el valor de R lo elevo al cubo, el valor de K lo reemplazo acá y después le saco la raíz a todo eso. Y el valor de R, lo que está en verde, me tienen que indicar el periodo orbital, que también me lo pueden dar en años, y ahí hay que transformarlo a segundos, todo eso. Y se aplica la raíz cúbica con la división de K. Entonces por eso es importante que tengan todo esto a mano para no perder tiempo. Independiente que sean con alternativas, están todas desordenadas, entonces para asegurar que su respuesta está buena, tienen que hacer el ejercicio en el cuaderno. Yo no les voy a pedir el desarrollo para que no pierdan más tiempo.
Pero sí es bueno que lo hagan porque ya el próximo año esto debería ser algo básico. Cualquier fórmula que se les da, cualquier fórmula, y usted quiere saber una variable, tiene que saber despejarla. Aquí solamente estamos ocupando, lo más difícil que hemos ocupado son raíces cúbicas. Pero estamos ocupando calculadora más encima, potencia, raíces, no es más que eso. Así que esto ténganlo escrito en algún lado, y cuando yo les pregunte cuál es el periodo orbital o cuánto es lo que se demora en dar una vuelta, ustedes inmediatamente ya saben que tienen que conocer la distancia. Y si les pregunto la distancia, saben que tienen que conocer el tiempo. Ya para que no se vayan a confundir. Y si tienen cualquier duda me pueden preguntar, pero ojalá antes de la prueba, no el día de la prueba, que es el miércoles. Como el lunes no tenemos clases, tienen que esto practicarlo. Ya, practicarlo y tratar de ver, estudiar otros lados para preguntarme antes de la prueba. No sé si tienen alguna duda o consulta ahora. ¿Podría aplicar esa fórmula, pero en un planeta cualquiera? ¿Cuál de las tres? Una tercera, ¿Esta de para acá? quedarme más claro. Ya. Por ejemplo, vamos a poner... Vamos a copiar acá. Hacer espacio para poder escribir. Ahí. Después esto lo voy a subir en todo caso, ¿ya? Ya, por ejemplo, ahí está la fórmula para calcular distancia promedio de un planeta a una estrella. Supongamos que me preguntan en la prueba, me dicen que existe un planeta X, que demora 5 años, 5 años terrestres, en dar una vuelta al Sol. ¿A qué distancia se encuentra? Si esa es la pregunta, a nosotros nos están dando el dato de tiempo y el dato de K, como les dije, ya sabemos que está ahí y nos preguntan cuánto vale R. Entonces lo primero que tengo que hacer es que ese dato de tiempo que está acá, transformarlo a segundos. T son 5 años terrestres. Entonces 5 lo tengo que multiplicar por 365 días, por 24 horas, por 3600. Y eso, según la calculadora, 5 por 365 por 24 por 3600 son 157.680.000. Este es un ejercicio inventado. Esa es la cantidad de segundos que demora según una medición que se hizo. K, recuerden, 3 por 10 elevado a menos 19. Segundo cuadrado, metro cúbico. Y si me preguntan a qué distancia se encuentra, lo que me están preguntando es R. Entonces la fórmula me dice, para calcular R, usted primero tiene que elevar al cuadrado el tiempo
dividirlo en K y luego aplíquele la raíz cúbica. Eso está en algunas calculadoras con una tecla directa. Me quedó feo el 3, por eso es un 3. No lo puedo eliminar solo. Es un 3. Entonces reemplazo. 1, 5, 7, 6, 8, 0, 0, 0, 0, al cuadrado. Eso me dice, divídalo en el K. Y después sáquele la raíz cúbica. Eso al cuadrado es 2,49 por 10 elevado a 16. 3 por 10 elevado a menos 19. Raíz cúbica. Se hace igual que anteriormente. Les conviene hacerlo por separado. Esto primero. Después esto. Esto les va a dar 16 menos 19 les da 35. Entonces esto es por 10 elevado a 35. Y 2,49 dividido en 3 es 0,83. Como les dije delante acerca de la coma, si yo me corro una coma a la derecha, 8,3, tengo que agregar un espacio arriba, pero como este es positivo, no es negativo, tendría que descontarlo. Entonces me queda 34. Y esto está en metros. Ya, a eso hay que aplicarle la raíz cúbica. Porque esto es solamente lo que está dentro. Y en la calculadora, cuando usted coloca 8,3, tiene que colocar en la tecla exponente el 34. No sé si se ve, voy a ver si se ve. No sé si se ve bien, pero sale la letra E. Ya, eso. En la calculadora la letra E es el por 10. Cuando hago eso, ahí puedo aplicar la raíz cúbica. Me da 4,36 por 10 elevado a 11. El R finalmente me quedan 4,36 por 10 elevado a 11 metros. Es más o menos esperable que siempre las distancias sean entre 10 elevado a 11 y 10 elevado a 12, las máximas. Y así se aplica la ecuación que está acá. Aquí, lo más difícil, lo más importante para mí es que ustedes practiquen con la calculadora. Porque hay algunas personas que no se fijan en las teclas, no las conocen todavía, no saben que se puede calcular raíz cúbica y que a lo mejor Photomat no te da toda la respuesta porque en una prueba son datos solamente, no es un ejercicio en sí. Pero si lo pueden hacer, háganlo. Lo importante es que lleguen a ese resultado. Con el tiempo se puede calcular distancia, y con la distancia se puede calcular tiempo. Eso, justo la clase, 11:44. ¿Dudas, consultas? Al parecer no, ya. Entonces, dejamos de presentar. El lunes no tenemos clases, así que espero, voy a preguntar si tienen alguna duda. Y el miércoles la prueba es en la tarde. Nos vemos, chiquillos, que estén bien. Chau, chau. Chao, profe, cuídese. Chau, chau.
Chao, profe, cuídese.